Estamos hoy conmemorando los 40 años del Museo Micológico de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos la fortuna de contar con unos invitados maravillosos, el profesor Pablo Uriticá, el profesor Víctor Manuel Pardo Cardona y el profesor Mauricio Andrés Osorio. Hoy vamos a tocar el pasado, el presente y el futuro del Museo Micológico como espacio de estudio de hongos, en especial de hongos fitoparásitos de Colombia. Entonces, quisiéramos saber, el profesor Víctor Manuel Pardo nos va a hablar del origen del Museo Micológico. ¿Por qué se creó el Museo Micológico? ¿Cuál era ese objetivo en ese momento, en 1983? Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauricio, y por esta idea de reunirnos aquí hoy para hablar de un tema que a mí personalmente y a todos los que estamos aquí reunidos, a usted y al profesor Pablo Uriticá, nos ha parecido siempre una cosa muy importante. Desde el año 1970 yo fui profesor de la universidad y había sido monitor, que se llamaba en esa época, del profesor Obregón, Rafael Obregón, que era pues un maestro de la microbiología y de la fitopatología en esa época. El ser monitor de él y atender sus cursos en la parte práctica me fue mostrando a mí el mundo de la microbiología, y como muchas o la mayor parte de las enfermedades de las plantas son causadas precisamente por hongos, el tema de los hongos me fue pareciendo cada vez más interesante, y una vez que me vinculé aquí como profesor en las áreas básicas de microbiología, empecé ya a estudiar con alguna profundidad el tema y me fui llamando pues poderosamente la atención. También me hizo pensar mucho el asunto el haberme dedicado a escribir algunos textos iniciales como ayudas docentes, por ejemplo un texto sobre microbiología y sobre micología en general con el profesor Charles Bolsi, fue el texto de micología, y después produjo un pequeño documento que se titulé Hongos fitopatógenos de Colombia, con el objeto precisamente de apoyarme en ellos y de ayudar a los estudiantes en ese estudio. En el año de 1969, Whitaker, un famoso biólogo, propuso la creación de los 5 reinos, basados en cosas como la naturaleza del núcleo, si tenía membrana, o sea, si era procarionte o eucarionte, sobre los modos de nutrición, sobre la presencia y ausencia de clorofila y otros conceptos básicos, y él propuso la creación inicialmente del reino de los hongos. Después apareció un libro que fue clásico llamado El Quinto Reino, que muchos de los que nos dedicamos a la micología estudiamos, y me pareció interesante, pues, en vista de esas novedades científicas, pues, dedicar un espacio y unas áreas de trabajo exclusivamente a los hongos. Con esa idea, en ese año hace 40 años ya, en el 83, le propuse al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias la creación del Museo Micológico. Creación que se produjo por parte del Consejo de la Facultad, y empezamos ya a desarrollar pues algunas cosas muy incipientes, no con muchos recursos en la época, pero que sí con los básicos, y ahí inició el estudio del trabajo del Museo Micológico, que inicialmente también se apoyó en unas colecciones que estaban en el herbario Gabriel Gutiérrez Medel. En el herbario había una colección que él llamaba hongos fitopatógenos, y muchos de esos materiales yo tuve ocasión de estudiarlos, y lo que después, cuando me dediqué más específicamente al caso de los pucciniales o las rollas, prácticamente todas las colecciones que había sobre este grupo, con autorización del herbario, los trasladé al museo, y digamos que ese es como el inicio del Museo Micológico. Ahora, el museo tenía unos propósitos más ambiciosos. En un comienzo no era solamente constituir, digamos, una colección de herbario que sirviera para estudiar,
sino que además pensamos en elaborar unas micotecas de hongos vivos, que se pudieran mantener vivos y preservar en líquidos especiales, de los cuales se pudieran hacer réplicas para estudios ya de biología de hongos, pero esa parte no se pudo desarrollar, en parte por problemas básicamente económicos y porque requería pues un apoyo de personal del cual no se disponía en ese momento en la universidad. Entonces finalmente el Museo Micológico en realidad lo que hizo fue convertirse en una colección de herbario de hongos fitopatógenos. Esa es como la idea del Museo Micológico, con la cual nació, cómo se creó y cómo se desarrolló pues hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy el Museo Micológico cuenta con alrededor de unas 11.000 colecciones realizadas por investigadores extranjeros, investigadores nacionales, y los estudiantes han jugado un papel muy importante en el crecimiento de esta colección micológica. Profesor Pablo, siendo Colombia un país donde la diversidad de hongos es muy interesante y se reconoce como uno de los lugares con mayor diversidad, ¿qué papel ha jugado la Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo, en el estudio de los hongos de Colombia? Bien, primero que quiero decir es que estar en esta biblioteca, y dándole las gracias, Mauricio, por esta invitación, que la gente tiene que preguntar cuál es el papel de la universidad. Y la universidad es la depositaria del saber de los colombianos. Y la conquista de lo que habla el profesor Pardo en la creación del museo es parte de la responsabilidad de la universidad en generar el conocimiento de los colombianos. Y en este caso particular de los hongos, tiene que ver con el desarrollo de la sanidad de las plantas. Y todos sabemos que la agricultura es un factor crítico en el desarrollo del país. Entonces, en la proporción que la universidad ha ido conquistando este saber para todos los colombianos, es lo mismo que ha ocurrido con el Herbario Nacional Colombiano en Bogotá, con la colección de mineralogía en Minas, con muchas colecciones que tiene la universidad, que me permiten afirmar de que es la poseedora del saber de los colombianos. Y en el caso de los hongos en particular es muy crítico, porque hay que recorrer el país, como dice Mauricio, con los estudiantes, colectar. Y en el caso de los hongos patógenos es muy práctico porque se conservan como se conservan las plantas, herborizados en vivo, lo que permite que se pueda avanzar grandemente en ese sentido. Por eso creo que el estudio de los hongos tiene que ver mucho con el futuro de la agricultura de Colombia, y la universidad en ese sentido es pionera para tener una claridad de las afecciones de las plantas. Bueno, el Museo Micológico da un apoyo increíble a la docencia, a la investigación, a la extensión. ¿Cómo desde la Facultad de Ciencias, profesor Mauricio, ven ustedes que es ese apoyo, por ejemplo, a los programas de pre y posgrado, por ejemplo, a los programas de investigación, a los trabajos de investigación? Sí, indudablemente los museos y las colecciones que cuenta la facultad son de una inmensa riqueza para la formación de todos los estudiantes. Hay que tener en cuenta que la facultad tiene solamente 47 años, o sea, es casi tan vieja como el Museo Micológico, y otras colecciones son aún más viejas que la facultad. Entonces podemos decir que la facultad también se desarrolla en torno a sus colecciones, en torno a sus museos. Y es por esto que esos espacios son de inmensa riqueza para la facultad. Han aportado desde el comienzo de la facultad, han aportado su crecimiento. Muchos de los problemas que hoy tenemos han surgido por parte de la línea de la biología, de lo que es la maestría en
entomología, en geomorfología, en suelos, la maestría en biotecnología, el doctorado, maestría en ciencias naturales, el pregrado en ingeniería biológica. Son muchos de nuestros programas actuales que giran en torno a la componente biológica. Esos programas reúnen una cantidad importante de estudiantes, de profesores, de investigadores y ahora obviamente hay muchos más egresados. Entonces todos esos se han visto beneficiados por la presencia de las colecciones de nuestra facultad. El hecho de tener unas colecciones establecidas con una alta calidad, con una alta riqueza, una alta variedad, ha permitido que muchos estudiantes se formen usando lo que está ahí y que a su vez, a medida que se forman, también le puedan aportar un poco más a estas colecciones, seguirlas creciendo, seguirlas fortaleciendo, legalizarlas como se ha hecho últimamente. Así que es indudable que la presencia de las colecciones en la facultad han sido uno de los ingredientes que han permitido que la facultad crezca y que llegue al punto en el que estamos hoy. Muchas veces llegan personas al Museo Micológico preguntándome por qué el museo, por qué el nombre museo y no herbario. Profesor Víctor, ¿de dónde surgió por allá en 1983 Museo Micológico? ¿Cuál es el origen de museo y no herbario, como algunos me preguntan? Bueno, Mauricio, mire, a raíz de este conversatorio y a raíz de la pregunta que usted me hace, realmente le debo confesar que ese tema a mí nunca me pareció un tema importante, el nombre. Sin embargo, me parece, después de que usted la ha formulado, que caben algunas reflexiones sobre el asunto, sin que yo quiera decir pues que el nombre es el más apropiado. Lo que importa de un sitio es básicamente lo que allí se hace y lo que allí hay. En ese sentido, yo quiero explicar un poco tal vez qué me motivó a mí en esa época a solicitar que se creara con ese nombre. Como tuve la ocasión de decir antes, había una colección de hongos fitopatógenos incorporado al herbario Gabriel Gutiérrez. Esa colección, que son herborizados de hongos que causan enfermedades en plantas, yo las llevé al Museo Micológico para empezar a estudiarlas y me pareció que no debían estar en el herbario Gabriel Gutiérrez, puesto que básicamente el herbario Gabriel Gutiérrez era un herbario botánico, un herbario de plantas, y ya separados los hongos de las plantas como un nuevo reino, pues creí que el sitio que debían estar era allí. En realidad, una de las cosas que yo pienso que influyó para mí, me cuesta un poco de trabajo rememorar exactamente mis pensamientos por aquella época, pero el ejemplo que nosotros teníamos era el Museo de Entomología Francisco Luis Gallego, que también podría replantearse el nombre, pues, con las mismas consideraciones. El Museo Entomológico Francisco Luis Gallego pues, era para la antigua Facultad de Agronomía y me imagino que es hoy para la Facultad de Ciencias uno de los soportes más importantes institucionales en la investigación, en la docencia, por la cantidad de colecciones que hay allí de especímenes que datan desde comienzos del siglo pasado, desde 1920, por ejemplo, creo yo, sin que esté seguro pues, de la fecha. Ese nombre de museo creo yo que fue de pronto el que me llevó a mí a pensar que podría asignársele a la colección que empezábamos con tanta ambición en esa época, asignarle el nombre de museo, pero obviamente el trabajo que hay hoy y lo que existe allí es realmente un herbario micológico. Es decir, yo no vería ningún inconveniente desde el punto de vista del significado del término que eso pudiera recibir el nombre de herbario micológico. Es decir, no creo que eso entre pues, en contradicción con la idea, pero la idea de ese momento fue esa. Ahora, tengo que aprovechar esta ocasión porque no puedo dejarla pasar así
para darle un enorme reconocimiento al profesor Pablo Buriticá, que está aquí. El profesor Pablo Buriticá es tal vez en el campo de los hongos de las plantas el micólogo más importante que ha tenido y tiene este país. Su trabajo, sobre todo con los hongos roya y los pucciniales, han sido valiosísimos, reconocidos inclusive mundialmente por las numerosas publicaciones que hizo. Y para mí significó, cuando él llegó como profesor a la universidad, un apoyo valiosísimo, invaluable en el trabajo que yo estaba haciendo y que, para fortuna de ambos, creo yo, ha continuado también Mauricio, a quien también quiero darle un reconocimiento en esta ocasión, porque no sé si más adelante haya la ocasión de hacerlo en público. Por eso quiero aprovechar hoy la ocasión para resaltar la labor de Mauricio, la continuación del trabajo que hace, que por lo que he podido conocer es valiosísimo y continúa en la línea de hacer aportes muy importantes para la ciencia colombiana. Entonces, lo del museo, pues, lo dejo así. Me parece que las personas que le hicieron las preguntas, pues, son pertinentes esas preguntas. No considero que sea una discusión que nadie pueda decidir completamente, pero yo vuelvo y repito, lo que importa de un sitio es lo que ahí se hace y lo que ahí está. Entonces, esa sería mi respuesta. Así es. Bueno, el Museo Micológico ha recibido durante estos 40 años dos grandes colecciones. La primera, la colección Medel, que estaba depositada en el herbario, la colección micológica pasó a ser parte del Museo Micológico, y hay otra colección también muy importante, valiosísima para Colombia, que es la colección Buriticá, y fue una colección donada por el profesor Pablo Buriticá a la Universidad Nacional de Colombia y que hoy se encuentra depositada en el Museo Micológico. Siempre he tenido la curiosidad, ¿cierto?, de recolector de hongos. ¿Qué motivó al profesor Pablo Buriticá a empezar la colección Buriticá? ¿Cuál es el origen de esa colección? El origen de esa colección es el origen de mi experiencia profesional. Cuando yo comencé a hacer mi tesis, que la hice con el profesor Juan Orjuela Navarrete, exalumno de Steigman en Minnesota con rollas, yo comencé a trabajar la roya y la papa. Y uno de mis jurados fue el profesor David Sorton y me preguntó que cuál era el alternante de la roya de la papa. Yo le dije, no lo tiene. Y él me dijo, es imposible. Ni él me pudo demostrar a mí que él tenía razón porque lo tenía que tener, ni yo le pude demostrar que no tenía por qué tenerlo. Eso comenzó a motivar mis estudios en los subredinales. Luego, cuando yo fui trasladado a Pasto, que tuve en mis manos toda esa flora del volcán Galeras, no era sino salir y recoger. Lo que hice tal vez distinto a mucho que hace la juventud oportunista hoy en día, es que comencé a guardar todo lo que recogía. Cuando entré a hacer mi magíster, mandé muchas de esas muestras al Arthur Herbarium en la Universidad de Purdue en Lafayette, Indiana, para que fueran identificadas, porque yo no tenía recursos para identificarlas. Pero producto de mis estudios de magíster, con el gran profesor Carlos Garcés, me consiguió la beca para ir a estudiar mi doctorado, que yo escribí a Purdue y inmediatamente, sin ningún requisito, ni de idioma, ni de nada, que en eso eran todas las trabas, me recibieron y me fui a estudiar los subredinales. Ahí, en el momento que comencé a identificar lo que yo había recogido, comencé a guardarlo y a guardarlo y a guardarlo. Y eso es parte de la disciplina que hoy hay que inculcarle a los jóvenes, que no todo es lo último, hay que recoger para poder saber. Y eso es el sentido de un herbario, de un museo,
de una micoteca, para agregarle un tercer término ahí a la cosa. Entonces, todo eso fue constituyendo lo que yo guardaba y posteriormente se llamó la colección Buriticá, la cual con mucho gusto le doné a la universidad. Pero quiero hacer un paréntesis ahí, no solo es guardar rollas, era guardar seres humanos. Y la facultad lo que ha hecho es formar jóvenes, por ejemplo Mauricio, en el sentido de darle continuidad a los trabajos, porque uno de los problemas graves que tiene la ciencia en Colombia, en la escasez de sus recursos, es que no tiene continuidad. Muy poquitos son los ejemplos de que en el país se pueden considerar de alto desarrollo porque ha habido continuidad. Y la universidad, por eso la llamaba de que es depositaria del saber de los colombianos, ha sido continua en algunos aspectos de la ciencia que ha hecho memorable el que exista este tipo de estudios, hongos, plantas, animales, etcétera, etcétera, minerales. De manera que es el rol de colectar plantas, rollas, colectar hongos, pero a su vez colectar estudiantes que se convenzan de que hay que seguir con esta tarea. Sería infértil que un profesor como Víctor Pardo o como mi persona en este momento no veríamos el éxito de lo que está pasando si no hubiera habido continuidad gracias a Mauricio. Pero no solo eso, en otras partes de la ciencia ocurre lo mismo cuando la universidad ha formado grupos de trabajo que son de alta reconocimiento nacional mundial. De manera que esa parte de la colección, con gusto entregué a la universidad porque sé que se está trabajando y porque se va a seguir trabajando. Indudablemente, nunca un trabajo de estos tiene terminación, eso es continuo. Y entre más se haga, más prestigio, más conocimiento, más saber, menos sorpresas vamos a tener. En este caso particular, con las rollas en la agricultura. De manera que ese es el éxito de la colección y que está en muy buenas manos depositada en la universidad. Y es responsabilidad de la universidad, señor decano, que esto se continúe, porque estamos viendo, hemos visto que muchas magníficas ideas han fracasado porque algunos administradores poco convencidos de esta bondad cambian los recursos y los mandan para otros aspectos. La juventud misma quiere más desarrollos o más oportunidades porque un estudiante en biotecnología publica un trabajo en 15 días, en 20 días, en un mes, después de que lo pone en una centrífuga y encuentra algo nuevo. Un trabajo de la taxonomía, del estudio de los hongos, de lo que hace el museo, puede durar muchos años antes de que un profesional produzca información. Eso no le gusta mucho a ciertos administradores, pero es lo que construye país, que haya continuidad. Y esa continuidad es responsabilidad de la universidad y clamo porque así sea. No solo con Mauricio, que es uno, pueden ser muchos Mauricios los que estén anexos al museo produciendo la información que Colombia y la agricultura necesita. El Museo Micológico se ha ganado un espacio como la colección de hongos fitoparásitos más importante de Colombia, pero tiene muchos retos, tiene muchísimos retos. Profesor Mauricio, desde la administración, ¿cómo vemos esos retos futuros que le permitan a las colecciones biológicas que la Facultad de Ciencias invaluables, cómo preservarlas, cómo crecerlas, cómo hacer que estas colecciones hacia el futuro sigan con ese apoyo, pensando hacia futuro
¿Cuáles son esos retos desde la administración? Sí, yo creo que hay retos internos, retos que nos cubren a nosotros desde la Facultad de Ciencias, desde el mismo Museo Micológico, y retos que van mucho más allá. Empezando desde abajo, y hablo de mi posición personal, hace 2 años y medio antes de comenzar la decanatura, debo reconocer que yo mismo conocía muy poco de la riqueza en museos y colecciones que tiene la facultad. Y es porque no tenemos como la tendencia a mostrarlo. Entonces, está ahí, queremos cuidarlo, queremos protegerlo, pues no mostramos, no decimos que ahí está, no decimos que vale y que por lo que vale necesita atención. Entonces, por eso es que debemos empezar a visibilizarlo, mostrar cuántas cosas positivas han surgido de investigaciones hechas a través de recursos originados en el Museo Micológico. Seguramente usted lo conoce mucho más que yo. Cuántos trabajos de importancia que seguramente en el medio de la agricultura o en otros medios han impactado positivamente, han surgido porque en el Museo Micológico hay unos especímenes con los que un estudiante pudo trabajar. Y yo creo que esas son cosas que nadie conoce o muy pocos conocen, excepto los que trabajan allí internamente. Por eso, desde nuestra facultad, desde nuestro interior, necesitamos dar a conocer más el Museo Micológico de todas nuestras colecciones. Ahora estamos trabajando y ha sido mi misión desde la facultad trabajar para que estas colecciones se fortalezcan, para que tengan mejores espacios, para que tengan mejores condiciones, para que las colecciones no sufran por tanto problema que hay bioclimático, por ejemplo. Pero aparte de eso, hay un reto más allá y es darnos cuenta que esto no es la colección o esto no es el Museo Micológico de la Facultad de Ciencias, no, esto es de la Universidad Nacional, es del país, como le dijo ahorita Mauricio, es la colección más grande, más importante en este ámbito del país, pero ¿cuántos sabemos que eso es cierto? Ahora la universidad dentro de este periodo de rectoría de la rectora Dolly tiene un nodo dedicado al fortalecimiento de museos y colecciones. Pero entonces debemos aprovecharlo para que entonces estas colecciones, estos museos, sean responsabilidad, si no de la facultad, que pase de la sede, que pase al país, pero que realmente tenga siempre la inversión que se requiere. Algunas veces, también por el desconocimiento que se tiene acerca de esto, se piensa, no, es que vale mucha plata lo que hay que hacer, vale mucha plata la infraestructura, vale mucha plata el aire acondicionado, vale mucha plata tal cosa, y sí, puede que sea cierto, pero esa inversión económica que hay que hacer para que los museos estén en buenas condiciones es mínima comparado con la misma riqueza que el museo le da a la universidad. Entonces, ese es nuestro compromiso desde la administración, es fortalecer, es apoyar y a la vez darle el reconocimiento que se merecen todos estos espacios de la universidad. Bueno, estos son los primeros 40 años del Museo Micológico. Quiero agradecerles muchísimo al profesor Mauricio, al profesor Víctor, al profesor Pablo, la asistencia a esta conmemoración, a mis 2 maestros, siempre toda mi gratitud. Muchas gracias por estar aquí en los primeros 40 años del Museo Micológico. Muchas gracias. Gracias, Mauricio.